El Reforma le lava la cara al INE. Así como existe un instituto para devolverle al pueblo lo robado, la Cuarta Transformación debería ir pensando en un mecanismo que pudiera devolverle al pueblo mexicano la certeza de que su voto ciudadano no será manipulado o robado por las autoridades electorales que se han dedicado por décadas a traficar con la democracia. El Instituto Nacional Electoral es la cueva de corrupción donde se ha hecho habitual el tráfico del voto. Así como todos sabemos que, en el pasado neoliberal, existieron empresarios dedicados al tráfico de influencias, en el INE de Lorenzo Córdoba se traficó en el pasado y se trafica actualmente con el voto ciudadano y la voluntad del pueblo. Hacerse de la vista gorda ante la omisión del reporte de gastos de precampaña por parte de los candidatos a la gobernatura de Guerrero que militan en fuerzas políticas diferentes a Morena pone en evidencia la falta de honestidad de los consejeros que respaldan la sucia gestión de Lorenzo Córdoba. Y esto no lo dice el periódico Reforma, que promueve la guerra sucia que practica el periodismo conservador para descalificar al gobierno de la Cuarta Transformación. El episodio vergonzoso que se dio al interior del INE fue señalado por una de las consejeras de ese instituto electoral, Adriana Favela Herrera. En un video que corre en redes sociales, la consejera señala que los precandidatos al gobierno de Guerrero del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano no presentaron informe de gastos de campaña, como se le acusa a Félix Salgado Macedonio, por lo que sugiere cancelarles el registro. Esto no lo vieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. No les interesó que los candidatos que presentan los partidos agrupados hoy dentro de la oposición faltaran al compromiso de reportar sus gastos de campaña en tiempo y forma. Solo se preocupaban por vigilar los movimientos de Salgado Macedonio para dejarlo fuera de la competencia por cualquier tipo de falta que pudieran detectarle. El no reportar 19,000 pesos fue la razón que manejaron los corruptos consejeros del INE, que votaron a favor de una sanción desproporcionada en contra del candidato de Morena. Ningún candidato conservador presentó reportes sobre gastos de precampaña y ahí siguen, compitiendo por la gobernatura del estado, sin que les preocupe la posibilidad de algún tipo de sanción por incurrir en faltas administrativas idénticas a las que sirvieron de pretexto para bajar de la contienda a Salgado Macedonio. ¿Y la voluntad del pueblo de Guerrero dónde queda? Nos preguntamos. ¿Qué burócrata con pago mensual excesivo puede pensar que tiene amplias facultades para torcer el sentido de la ley y pasar por encima de la voluntad del pueblo de Guerrero? Hoy tienen vida política en periodo electoral todos los candidatos postulados por los partidos políticos de la oposición. En Guerrero, Morena puede elegir otro candidato, pero eso no borra la injusticia que cometieron los consejeros del INE en contra de Félix Salgado Macedonio. Los demás cometieron la misma falta, pero solo a él se castiga. El día de hoy aparece una encuesta realizada por el diario de extrema derecha, El Reforma, en el que dan cuenta de que el Instituto Nacional Electoral tiene un nivel de confianza ciudadana del 68%, mientras que el presidente López Obrador cuenta con un 58% de respaldo ciudadano. El ridículo en tiempos electorales toca en ocasiones las puertas del cinismo. Una encuesta del Reforma es idéntica a una declaración de Felipe Calderón, falsa de principio a fin. Lo que deja en claro esta medición a todas luces mentirosa es que no solo el Reforma miente a su audiencia de manera descarada. Medios como, sin embargo, que se dicen independientes, pero que en realidad son propiedad de empresarios de corte priista, difunden la noticia falsa, sin tener en cuenta que la metodología del Reforma carece de rigor y profesionalismo. Sin embargo, es propiedad de la familia Valladares, avecindada en San Luis Potosí. Miguel Valladares intentó ser gobernador de San Luis Potosí en 2003, pero declinó al final.
Pablo Valladares ha sido diputado local. Ellos fundaron el portal y son dueños del mismo. Hay que decir que, dentro de su cerrado grupo social, está o estuvo incluido Enrique Peña Nieto. Reforma produce fake news de manera cotidiana y otros actores en medios de comunicación difunden esas noticias, aparentando desconocer que su origen es la mentira habitual del Reforma. La petición del presidente López Obrador para que todo ciudadano se convierta en observador y vigilante en este proceso electoral es el mecanismo adecuado para impedir que los traficantes de votos enquistados en el INE consigan otorgar triunfos fraudulentos a una oposición moribunda, repudiada por el grueso de la población mexicana. El robo del voto ha sido práctica recurrente al interior del Instituto Nacional Electoral. Defender a quienes han atentado permanentemente en contra de la democracia es un insulto a la inteligencia de los demócratas mexicanos. Decir que sus fallos son correctos y apegados a la ley es mirar el solo árbol que quieren cortar, sin detenerse a ver todo lo que sucede en el bosque. Los consejeros que apoyan a Lorenzo Córdoba son parciales. Lo han sido siempre. Cobran sueldos insultantes en un país de pobres para rendir resultados miserables y con una embarrada de legalidad que hacen reír a cualquier demócrata verdadero. Es mentira que el INE goce de un respaldo social superior al del presidente. Más bien, el INE muestra un apoyo idéntico al que la gente otorga al Reforma, el pasquín inmundo. Quizá los mexicanos no podamos aspirar a que el INE regrese al pueblo el voto robado en pasadas elecciones, pero sí podemos defender el voto presente y futuro, estar atentos para denunciar cualquier intento de fraude cometido por la gente de Claudio X González y El Tumor, con el visto bueno que otorgan al final estos corruptos consejeros neoliberales. Vigilemos al árbitro electoral, que juega en favor de los grupos conservadores. Si atentan en contra de la democracia, que respondan por sus delitos ante la justicia. Quien comete una falta electoral paga su culpa con cárcel. Que nos paguen así, con años de prisión. El fraude no pasará. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. A mí me parece que falta valorar este punto del monto involucrado, porque ya en una determinación anterior quedó acreditado, y eso fue confirmado por la propia Sala Superior, que en el caso de Félix Salgado Macedonio, el monto involucrado de los gastos no reportados fue de 19,872 pesos, en el caso de Pablo Amílcar Sandoval, de 15,565 pesos, de Adela Román Martínez, 11,048 pesos, y en el caso de Luis Walton Aburto, se le encontró una cantidad de 18,281 pesos, pero además este ciudadano dijo que había gastado 502,906 pesos, lo que suma 521,188,92 pesos, pero en este caso solamente se le está sancionando con una multa de 217,200 pesos. En el caso de Félix Salgado Macedonio, de Pablo Amílcar Sandoval, Adela Román Martínez, yo considero que la conclusión debería de ser imponerles como sanción el 200% del monto involucrado y no proceder a la cancelación del registro. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias. La consejera Fabiola tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo he estado escuchando con mucha atención todo lo que se ha vertido aquí y de verdad que respeto mucho todos los puntos de vista y bueno, nada más precisar que yo tengo una opinión distinta a lo que viene en el proyecto. En la sentencia que estamos dando cumplimiento, la Sala Superior dice que un precandidato o precandidata, en términos generales, o sea, cualquier persona que pretenda ser postulada por un partido o un cargo de elección popular, tiene que cumplir con la presentación de sus informes con independencia del método de selección. Y también dice que incluso en el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe ese imperativo, y no solo de dar aviso de esa situación al INE, ya que conlleva el deber de reportarle que no hubo entonces ingresos y gastos, para lo cual es menester presentar entonces el informe de precampaña respectivo, en todo caso en ceros. Eso ya lo dijo la Sala Superior, y coincido con lo que han dicho aquí los representantes de los partidos políticos, en el sentido de que cualquier persona candidata a un cargo de elección popular que no haya presentado su informe de precampaña, tendría que registrársele, tendría que cancelársele el registro correspondiente. Eso también estoy totalmente de acuerdo. Ahora,
¿Qué pasa en el caso concreto? Entre los elementos que la Sala Superior nos obligó a tomar en cuenta es el monto económico o beneficio involucrado y su impacto o trascendencia en la fiscalización y rendición de cuentas y la equidad. Es cierto que cuando se presenta un informe de precampaña, pues esa es la base para que la autoridad revise y haga la fiscalización correspondiente. Pero también es cierto que aunque no se presente el informe, nosotros, INE, podemos detectar gastos que se hubiesen hecho. Y lo que nosotros hicimos en estos casos concretos de la omisión de la presentación del informe, por lo menos no dentro de los plazos que marca la ley, verificamos y lo que encontramos fue una serie de montos que los involucrados no reportaron. Por ejemplo, en el caso de Félix Salgado Macedonio, 19,872.48 pesos. Y ya se ha dicho que ese es apenas el 0.37% del gasto o la cantidad que se había autorizado para los gastos de precampaña. O sea, es una cantidad ínfima, ¿sí? Ahora, yo creo que este elemento sí se tiene que tomar en cuenta, porque si no, entonces la Sala Superior no lo hubiera puesto. Entonces, creo que sí lo tenemos que tomar en cuenta. Y en mi caso, por eso llego a la conclusión de que no procede la cancelación del registro. Pero vean otra cosa. En relación con las personas registradas como candidatas a la gobernatura en el estado de Guerrero, por varios partidos políticos, la única persona, Ambrosio Guzmán Juárez, de Redes Sociales Progresistas, fue la única persona que presentó su informe de precampaña. De ahí en fuera, todos los demás, de la coalición Juntos Haremos Historia, del Movimiento Ciudadano, del PRI-PRD, del PAN, del PES, de Fuerza por México y obviamente de Morena, no presentaron informe de precampaña, ¿eh? Y tienen ahorita una candidatura. Entonces, siguiendo lo que dice la Sala Superior, pues entonces a la conclusión que tendríamos que llegar es que tendríamos que iniciar un procedimiento oficioso, obviamente, para entonces verificar que estas personas no presentaron su informe de gastos de precampaña y entonces llegar a la conclusión de cancelarles el registro. Y lo mismo sucede en Michoacán. Ahí hay varias personas que no presentaron su informe de precampaña y entre ellos, obviamente, pero por ejemplo hay una de Movimiento Ciudadano que no lo presentó y finalmente tiene el registro como la candidatura. Y eso lo pongo en consideración porque vuelvo a insistir, se tiene que exigir este requisito, el informe de precampaña, a todas las personas que han sido registradas como candidatas. Gracias. Gracias, consejera Fabela. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Me parece que queda al descubierto la farsa que han montado. Pudimos ver la sesión del Consejo del INE. Ahí pudimos ver la argumentación que dan algunos de los consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. La lucha nos vuelve a convocar y nos tiene que unir a todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, ¿el llamado a qué es? A la unidad, a convocar a todas y todos y a la movilización pacífica. Vamos a demostrar que somos muchos más los mexicanos y mexicanas que queremos que nuestro país transite hacia una auténtica democracia. Vamos a redoblar los esfuerzos de movilización pacífica para evidenciar a estos corruptos empleados del PRIAN. Vamos a demostrarles que en la cuarta transformación el pueblo manda. Que en la democracia es el pueblo el que decide, no los notables, sino el pueblo, los ciudadanos. Entonces, ya lo expresé, considero que es excesivo aplicar una sanción así, es una expresión de fobia y totalmente antidemocrática. Pero hay que esperar a lo que resuelva el tribunal, porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre.
Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.